Hoy es jueves 24 de octubre de 2024. Llegamos a la emisión 651 de la memoria histórica aún no contada. Y hemos querido traer un evento del cual los medios de comunicación le dieron poco o casi ningún despliegue. Pues fue una exitosa operación reciente del Ejército Nacional contra los terroristas de las FARC en el área rural del municipio de San José del Fragua, en el Caquetá. Luego de tres incursiones simultáneas sobre tres guaridas de las FARC, de los terroristas de las cuadrillas que dirige Iván Mordisco, supuestas disidencias del grupo criminal, fueron eliminados ocho terroristas. La información fue confusa. En un momento dijeron que eran siete, que eran seis, que eran nueve, pero pues, la versión del Comando General de las Fuerzas Militares es que son ocho, y esa es la que anotamos aquí. Sin embargo, pues vamos a presentarlas todas y analizarlas para ver la trascendencia de este golpe que ocurre en el momento más crítico del gobierno de Gustavo Petro con este grupo, que desde luego nos da a pensar que debe estar de luto y no satisfecho porque fue una operación en la que ni los terroristas, ni el señor Petro, ni el ministro de Defensa suponían que iba a ocurrir lo que sucedió. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel. Bueno, perdón, la primera pregunta, mi coronel, en esta pregunta quiero aclarar que no son las disidencias, sino las FARC. Y en adelante, cuando se dice disidencias, realmente no son disidencias. Si hubiera disidencias, serían los que están en el Congreso, los que estuvieron en desacuerdo con, con ese proceso de paz siguen siendo las FARC. En este momento, de acuerdo a definiciones, cuando hay un cisma, el- la organización primigenia sigue conservando el nombre y quien está en desacuerdo debería de tener otro nombre. Entonces me parece muy bien el título de la baja de los terroristas de la FARC. Con esta aclaración, mi coronel, de 1 a 10, ¿cómo se podría calificar el proceso de paz del gobierno Petro con los terroristas de las FARC? Bueno, perfectamente de acuerdo con usted. Sí, son los bandidos de las FARC, es que son los mismos, Iván Mordisco, y el solo hecho de lo que mencionamos ya, que los vehículos de la Unidad Nacional de Protección son utilizados para mover terroristas de las cuadrillas de Iván Mordisco o de la Segunda Marquetalia, quiere decir que son de los mismos, que no ha cambiado nada, que es una cuestión semántica. Pues están, hablándolo en términos cualitativos, no es pésimo, es repésimo, es que es nulo, no ha producido absolutamente nada y es la política principal de este desgobierno, con lo cual sería suficiente para decirle desde el Congreso de la República y desde la población que no pierda más tiempo ni gaste más recursos en esa insensatez porque eso no produce nada. No ha habido un solo avance, no sé, como dijo Maduro, no se avanza un milímetro de tiempo, lo que en el acercamiento con los terroristas de las FARC, todo ha sido engaño, mentira, y con un mediocre que tiene ahí negociando que es una vergüenza, que es el tal González Pozo, que no ha dado pie con bola, pero sí han gastado mucho dinero en viajes, en aviones, en recorridos terrestres, en apoyos de reuniones, en logísticas, no se ve ningún resultado. Total que si en lo cualitativo es re pésimo y en lo cuantitativo nos sostenemos en la calificación que le dimos ayer, de 0 a 10 es -15. No hay nada absolutamente que mostrar. Al contrario, los terroristas se han fortalecido más, se ha multiplicado, como lo dijo la ONU la semana pasada, la cantidad de cultivos ilícitos y en el caso de hoy, que vemos que un departamento tan afectado como ha sido por el terrorismo comunista, como lo es el Caquetá, sigue igual o peor que en las épocas más duras de la violencia comunista. Síntesis
menos 15/10. Mi coronel, ahora, ¿cómo podríamos resumir para nuestra audiencia el improductivo y costoso trasiego de las estériles conversaciones de paz de la administración Petro con las llamadas disidencias de la FARC encabezadas por alias Iván Mordisco? Pues si le dimos una calificación de menos 15 con argumentos cuantitativos y cualitativos, podríamos decir que este sujeto ha sido un fiasco como presidente de la República, ha sido un fiasco como jefe del Estado, ha sido un fiasco como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, y ha sido un fiasco como presidente de los colombianos. Su cuento permanente es la paz total y la defensa del ecosistema. Y si vamos a mirar, la paz total no ha logrado absolutamente nada con ninguno de los grupos terroristas. Sus negociadores ideologizados y mediocres e incapaces tampoco han producido nada. Y en las zonas donde delinquen los grupos narcoterroristas, especialmente las FARC y el ELN, se sigue deforestando la selva, se siguen destruyendo los recursos naturales, se sigue implantando la ley del terror. En el gobierno que es potencia mundial de la vida, como él lo llama, es en el que más asesinatos de líderes sociales han ocurrido a manos precisamente de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo, con quienes tiene procesos de paz abiertos. O sea, por un lado es ridículo, por otro lado es desleal y por otro lado es mentiroso con el pueblo colombiano y con las audiencias internacionales. Es un desgobierno que no merece ninguna calificación positiva en ningún aspecto, y menos en el de la paz, que es su bandera, en la cual ha fracasado más. Mi coronel, ¿por qué los terroristas de las FARC atacaron a una comisión de la ONU en límites de los departamentos del Caquetá y Meta? La historia de ese hecho comienza con la misma supuesta disensión que hubo cuando se produjo la 10ª conferencia de las FARC. Y una cuadrilla, que era la 14, estaba al mando de un terrorista que le decían el Mojoso, y que era como el epicentro del bloque sur de las FARC. Recordemos que esa cuadrilla fue creada por el Mono Jojoy, y por ella pasaron el Gabo Joaquín Gómez, Iván Márquez, Raúl Reyes, o sea, todos los criminales de peor laya de las FARC hicieron parte de esa cuadrilla. Y esa cuadrilla se quedó en el Caquetá, y cuando se produjeron los shows de la finalización de los diálogos con el señor Santos, de una vez se declararon en rebeldía y dedicados al narcotráfico. Ya vimos el caso aquí de que el tal Mojoso cayó, pero el grupo siguió delinquiendo y hasta tuvo un enfrentamiento armado en pleno proceso, y algo rarísimo. Ya estaban entregándole las armas a la ONU y se enfrentaron con la cuadrilla, eh, la famosa cuadrilla de las FARC, se me escapa el nombre en este momento, la Teófilo Forero, que estaba concentrada en una zona de esas temporales. Y allí hubo unos muertos entre los bandidos, y de una vez quedó claro que esa cuadrilla seguiría delinquiendo y que tenía mucha cercanía con Iván Márquez y Iván Mordisco. El tiempo pasó y esa cuadrilla siguió delinquiendo en el Caquetá, y mm, la ONU siguió con su show, porque además dentro de la ONU hay burócratas que viven de ese cuento, son incapaces de llevar la paz a Siria, al Líbano, a la Palestina, a Yemen, al África, donde hay tantas guerras terribles, en Sudán, los países. Allá la ONU ha sido absolutamente incapaz de llevar la paz. Pero aquí llegaron y encontraron un filón positivo, que fue el show que les facilitó Juan Manuel Santos, busca de su premio Nobel de Paz, y todos se hacían pasito, y se quedaron en Colombia
legitimando bandidos. Y ya habían pasado varios años, 3 años más o menos, de la firma del show en La Habana y luego en el Teatro Colón en Bogotá, y una comisión de la ONU viajaba por el Caquetá y fue asaltada por bandidos de la cuadrilla de Iván Mordisco, fueron amedrentados y les destruyeron el carro en que viajaban, eh, sindicándolos de ser cercanos a las fuerzas militares. En cualquier país serio del mundo, y con cualquier entidad seria, se hubiera suspendido ese apoyo y se hubiera puesto contra la pared a los bandidos de las FARC. Pero la ONU, como le conviene mantener el cuento de que están ayudando a la paz de Colombia, ayudando a Petro, además porque hay mucho momento metido en la ONU, se hicieron los de la vista gorda y la noticia pasó a segundo plano. Y peor, como ocurrió en plena pandemia, nadie le puso cuidado a eso. Eh, el gobierno de Duque andaba atareado con pandemia, en el show que hacía el presidente Duque todas las tardes, sabiendo más que los médicos de pandemia. Y por otro lado, los bandidos de las FARC y el ELN, en contubernio con Petro y Gustavo Bolívar, destruyendo las ciudades. Pasó esa noticia casi desapercibida, pero ocurrió y están los titulares y el documento oficial firmado por la Fuerza de Tarea Omega el 8 de julio de 2020, cuando se anunció al mundo que las FARC habían atacado una comisión de la ONU, pero no pasó nada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, cuando se completaba el primer año del mandato de Gustavo Petro, hubo combates del ejército contra las FARC, encabezadas por alias Iván Mordisco en el Caquetá. ¿Podemos hablar de alguno de esos casos? Claro, mi coronel, y es el asesinato del subteniente Andrés Felipe Moreno y del soldado profesional Anderson Muñoz en el Caquetá. Y lo resaltamos porque fue un hecho eh, muy visible. En esos días, el señor González Pozo había salido por los medios de comunicación a decir la estupidez que las FARC de Iván Mordisco no eran las mismas FARC de Timochenko y de Marulanda y de Jacob Arenas y del Mono Jojoy, sino que eran unos grupitos que hasta ahora se estaban conociendo y que al parecer podrían tener algún nexo con el narcotráfico, pero que eran ahí unos pobres gatos que se estaban formando y que había que iniciar negociaciones con ellos. Había ocurrido también el espectáculo deprimente que en el Caquetá se había convocado una reunión entre los delegados del señor Petro y los bandidos, y para viajar allá, un terrorista que tenía su área criminal en la zona del Micay reunió a todos los niños de una escuela vestidos con camiseta blanca y con banderas blancas, y un helicóptero pagado por el Estado colombiano aterrizó en la zona, y en una calle de honor como de 2 cuadras de larga, todos los niños y los pobladores de ese caserío obligados a asistir con camiseta blanca y con una banderita, despidiendo al terrorista que pasó por la mitad de la calle de honor para subirse al helicóptero pagado por el Estado, y fuera de eso, filmado y puesto en las redes por los bandidos de las FARC, con ceremonia y evento publicitario, la despedida de este bandido que viajaba al Caguán a reunirse con los demás terroristas que, según el señor González Pozo, hasta ahora se estaban conociendo. Y al mismo tiempo, una patrulla que estaba registrando una zona en el área de Doncello fue emboscada, y allá asesinaron al subteniente Andrés Felipe Moreno y al soldado profesional. Y sin embargo, el señor Petro y su livianito delegado de paz continuaron dialogando con los bandidos como si nada hubiera ocurrido, y al contrario, pidiéndole a la gente que les apoyen su paz para que no vuelvan a ocurrir esos hechos. Eso, además de ridículo, es humillante y denigrante para las fuerzas militares, para el país en general y para la historia de Colombia. Mi coronel,
¿Cuál es la razón para que los terroristas de las FARC, divididos en dos agrupaciones criminales diferentes, se trenzaran entre ellos mismos en fieros combates en el Caquetá en el mes de mayo del 23? Pues hay un viejo adagio, ¿no? Las peleas entre los bandidos son siempre por dinero, recursos. Eh, Cuando se autorizó por el secretariado antiguo la aparición de la supuesta disidencia, todos tenían en la mira, era el negocio de la coca que iban a manejar siendo congresistas Iván Márquez y Ciego Santrich. Y el gago Joaquín Gómez intencionalmente dijo que él no asumía ningún cargo como senador ni como representante a la Cámara, porque él tenía que seguir organizando la región Caribe en el proyecto que ya había iniciado Iván Márquez y había iniciado Santrich años antes. Entonces se fue para allá. Ya conocemos todo el novelón de la fuga de Santrich y la ida de Márquez para Venezuela. Entonces la narcodictadura de Venezuela quedó, pues, como ha sido siempre, la socia directa de las FARC. Pero el señor Gentil Duarte, que es otro terrorista que era de la esencia del mono Jojoy y que estaba vivo en ese momento, que González Pozo decía que hasta ahora se estaban conociendo, era el jefe de varios bandidos formados en la escuela del mono Jojoy. Y él le saltó largo y les dijo a las FARC que el negocio de la coca lo seguía manejando él y no Iván Márquez ni menos Santrich, que no han estado nunca en combates como él y que tampoco tenían la ascendencia en los sectores del bloque oriental y el bloque sur. Y eso generó una distanciación al punto que ambos tenían sede en Venezuela, pero hubo una cercanía más de la Guardia Venezolana y del Ejército venezolano con Iván Márquez por instrucciones de Maduro que con el propio Santrich, que con el propio Gentil Duarte. Y ahí se partieron en dos. La segunda Marquetalia o Narcotalia con la del presidente Duque y Estado Mayor Central de Gentil Duarte. Poco después murió Duarte, hubo unos combates entre la Guardia Venezolana, las FARC de Duarte, murieron varios militares venezolanos que son impreparados para ese tipo de guerra. Y el ELN se alió con la segunda Marquetalia para perseguir a Mordisco y esa persecución continúa hasta el día de hoy. De remate, Mordisco, que hasta ahora se estaba conociendo según González Pozo con los demás, también hizo una supuesta disidencia dentro de la disidencia y multiplicó los problemas. Entonces, áreas como el Caquetá, Putumayo, el Cauca, Nariño, Chocó, el Paramillo, el Catatumbo, Arauca, Bichada, Meta, el sur del Tolima, donde hay narcotráfico y las FARC siempre han estado presentes, llegaron los dos grupos. ¿Con quiénes llegaron? Pues con las antiguas milicias bolivarianas que nunca se han desmovilizado porque el general Mora y el general Naranjo fueron incapaces de en Cuba de hacerle esa advertencia al país y de obligar a las FARC a entregar los listados y a reunir a esos bandidos y meterlos dentro de las listas de las FARC, sino que todo pasó de agache y ellos siguieron en su guerra interna por el control del narcotráfico hasta el punto que ya llegaron a las armas y son varios los hechos que han ocurrido en ese enfrentamiento. Y aquí dejamos uno ocurrido el 25 de mayo del presente año, ahí mismo en San José del Fragua, en el cual entre ellos se mataron 11 bandidos que recuperaron las comunidades y los sepultaron las autoridades locales de ese municipio. Pero ese no es el único hecho. Eso vimos el año antepasado en el Putumayo que entre esas mismas cuadrillas de bandidos se mataron por los negocios de la coca y vimos el escabroso espectáculo de un volquete regando los cadáveres frente a una inspección de policía como si se tratara de una carga
materiales transportada de un lugar a otro y depositándola en un sector para luego recoger la arena, paradas o lo que necesitara. De esa misma forma, llevaron los cadáveres en ese momento de más de 20 bandidos. Y en otras ocasiones se han enfrentado, son muy notorias, las cuadrillas de un grupo que se autodenomina Comandos de Frontera y otros que se autodenominan Carolina Ramírez, pertenecientes a los dos bandos en conflicto. Entonces, hace menos de 6 meses, en San José del Fragua, antes de que ocurriera este golpe de las fuerzas militares del que estamos hablando hoy, entre ellos mismos se eliminaron 11 bandidos por peleas derivadas del control del narcotráfico. Y coronel, ¿cómo describió esos sucesos el diario El Tiempo? Bajo este titular, diario El Tiempo, dijo, confrontación entre disidencias dejó 11 muertos en la zona rural del Fragua y coloca una foto de esos bandidos disfrazados de militares en la zona. Es una foto de la agencia France Press que ha circulado por muchos medios de comunicación y que da la apariencia que estos bandidos fueran soldados, porque se visten muy similar a un uniforme que tuvo el ejército hace unos años y con unas armas muy parecidas a las que usa el ejército, con la diferencia que cada quien tiene distintos modelos y en eso ya se nota que no es el ejército, pero en lo demás muy parecido el uniforme. Y pues relató lo mismo que estamos diciendo allí, que ha sido por efectos del narcotráfico, por el control de la zona, porque no hay una claridad en el Caquetá para la comunidad y que se están haciendo esfuerzos por el señor Petro para la paz total, lo cual todos sabemos que es un engaño. ¿Cómo informaron los demás medios de comunicación este mismo suceso dentro de las cuadrillas terroristas de las FARC en el Caquetá? Bajo titulares como el que vimos ahora, inicialmente dijeron que eran 7 muertos, otros dijeron que eran 6, hasta que luego con los cadáveres que recogió la comunidad y le entregó a las autoridades y los contaron, ya se produjo un comunicado oficial que aclaró la cifra, que no eran 6, ni 7, ni 8, eran 11 bandidos eliminados entre ellos mismos. Pero en términos generales, el comentario fue el mismo, que había enfrentamientos por el narcotráfico, que el ilustrísimo ministro de Defensa que tenemos había ido a hacer consejos de seguridad para diseñar nuevas estrategias, pero no dicen, y eso sí lo decimos aquí nosotros, que todo ese tiempo la fuerza militar ha estado maniatada, porque salen con la estupidez que se puede bombardear los campamentos, pero que donde haya niños no se puede bombardear. Entonces diga de una vez que no se puede bombardear, que la experiencia indica que más o menos el 35 a 40% de todas las cuadrillas de bandidos que hay en Colombia siempre han sido integrados por menores de edad y que más o menos el 50% del total de la cuadrilla son mujeres, la mayoría niñas, utilizadas como colchón de todos sus bandidos y violadas por los cabecillas, eh, que inclusive tenemos casos muy publicitados de Pablo Catatumbo, de Pastor Alape, de Timochenko, del Tornillo Lozada, que hoy son senadores y representantes a la Cámara, y eran los cabecillas en su momento de las FARC armadas y eran los que más violaban niños y niñas. Y esa política sigue igual dentro del grupo terrorista. ¿Fue acertada la suspensión de conversaciones que hizo el gobierno con los terroristas del autodenominado Estado Mayor de las FARC, encabezados por Néstor Vera Fernández alias Iván Mordisco en este año 2024? Pues aquí hemos sido reiterativos en la falta de idoneidad y de carácter del señor González Pozo. Hemos sido reiterativos en que el señor Petro tiene menos 15 sobre 10 en la calificación en este tema, que su política de paz total es una farsa. Pues claro que fue aceptado. Es que es más, jamás se ha debido sentar el gobierno
a negociar con estos criminales. Porque si ya se negoció en Cuba, decía ahora mi coronel Saldaña en la introducción, se negoció, se firmó un pasquín de 310 páginas. O sea, fue reescribir el destino de Colombia y aceptarles todo lo que impusieron estos bandidos. Si se burlaron del país y nunca entregaron los niños, si jamás entregaron los recursos, si el propio Romaña les dijo que seguían narcotraficando y que el Tornillo Lozada tiene hasta misiles tierra-aire escondidos en Bogotá, si siguen delinquiendo, si la narcodictadura de Venezuela es evidentemente el cómplice, ¿qué hace el gobierno nacional negociando con estos bandidos una supuesta paz que no va a venir? Y fuera de eso, poniendo de garante a Venezuela, que a todas luces es el padrino de este grupo terrorista y el que les ayuda a que sigan delinquiendo para destruir a Colombia. Síntesis, pues, era necesario romper las conversaciones no solo con el grupo de Iván Mordisco, sino con las FARC y con el ELN, y utilizar todo el poder del Estado, todos los campos político, social, económico, cultural, para combatir ese problema y no para seguirlo legitimando. Es que la verdad sea dicha, el problema de la guerrilla en Colombia no se ha resuelto es porque el Estado no ha actuado en su conjunto ni de manera sostenida, sino que ha vivido de bandazos y de oportunismos y de procesos de paz y de asuntos van y vienen y de autopublicidad de los desgobernantes. Y por eso la situación se ha prolongado tanto tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido la conducta de Gustavo Petro al respecto? Pues ha sido, como ya lo dijimos, pusilánime, poco clara y poco creíble y nada favorable para Colombia. Ha estado detrás de la construcción de su Premio Nobel de Paz, de la construcción de su Asamblea Constituyente y ha sido la refrendación y la reiteración de las farsas de Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, por nombrar a dos de los más débiles presidentes frente a las FARC. No ha tenido ninguna claridad, no tiene calificación numérica ni conceptual diferente a que es un fracaso. Entonces, tomando como referencia analítica los hechos acabados de analizar en relación con la baja en combate de 8 terroristas de la FARC en el área rural del municipio de San José de Fragua. Bueno, pues el ejército siguió operando con limitaciones, con contradicciones, con que bombardee pero no bombardee, con que busque los pero no los busque, porque recordemos que recién se entró en etapa final del show que está haciendo Petro con la COP en Cali, con la venia de todos los ambientalistas y todos los eh, burócratas de distintos países del mundo que vienen a pasear, a disfrutar y a vivir de lo sabroso en Cali. Y no se nos extrañe que dentro de poco aparecerán casos de que esos ambientalistas que vinieron del mundo a disfrutar en Cali estén metidos en casos de violación de niñas y de utilización sexual de menores, porque eso es lo usual que pasa en todos esos eventos internacionales donde viene lo peorcito de muchos países infiltrado en organismos hablando de desarrollo y de procesos en la humanidad. Pues resulta que por esos días comenzó ese show mediático alrededor de la COP y el señor Petro dijo que lo iban a asesinar, que había proyectos de todos los lados, de la izquierda, de la derecha, que él es un mártir. Mejor dicho, Gandhi, Mandela y hasta el mismo Jesús de Nazaret le quedan pequeñitos al señor Petro en la víctima que es él frente a las persecuciones de sus enemigos. Y en un arrebato inusitado dio la orden de combatir con todo las cuadrillas de Iván Mordisco en el Cauca y en el Caquetá. Y entonces se inició una ofensiva militar con altibajos, como ya sabemos, sin la aprobación de los bombardeos, pero el ejército la planeó y la hizo. Y entonces vino la baja de 9 bandidos, o de 8, o de 7, como decían los medios de comunicación. Finalmente quedamos en 8, ya hemos dicho, y la captura de algunos de esos, la recuperación de algunos menores de edad y la publicación
de un célebre joven que fue muy visible durante el terrorismo urbano que llamaron protesta social y que salió en fotos con Francia Márquez, con Petro y con otros de la banda del Pacto Histórico, hablando de que él iba a tumbar a Duque. Y luego ese mismo joven se inventó el cuento de que lo iban a matar y terminó en una cuadrilla de las FARC y diciendo que su vida estaba dedicada a la revolución y que iba a transformar el país y no sé qué más cuentos. Y Petro siempre se de la oreja gacha y nunca contestó, porque se ha tomado fotos con ese bandido que era miembro de las redes urbanas de las FARC y ahora era de las rurales. De un momento a otro apareció la historia de que los mismos bandidos lo han fusilado porque era un sujeto que no cumplía con la disciplina de las FARC. Entonces todo eso le dio supuestos argumentos al señor Petro para ordenar la ofensiva que terminó en estas bajas. Dios permita que de aquí a mañana no aparezcan todos los militares que participaron en esa operación sindicados y el mismo Petro y su banda diciendo que violaron los derechos humanos, porque también ocurrió por esos mismos días el otro grupo narcoterrorista que dice ser disidencia de las FARC, eh, el otro grupo que dice ser disidencia de las FARC, discúlpeme aquí que es que está entrando una llamada al teléfono y interrumpe. Bueno, ese grupo que dice ser disidencia de las FARC, llamado Segunda Narcotalia, inició conversaciones con el gobierno Petro en aras de sumar COP y posibilidad de premio Nobel de Paz, que era lo que buscaba Petro para este año, con el show ya ridículo e irrespetuoso del señor Oti Patiño, que le dijo a los bandidos de la Segunda Marquetalia que les pedía disculpas y que estaba muy sentido por la muerte en combate de un terrorista que le decían Hermes, que había ocurrido en la zona donde habían ido los delegados del gobierno a extraer a otro terrorista para que se sentara en la mesa de conversación. Y lo más ridículo es que ahí había un coronel recién nombrado para eso y escuchó semejante afrenta y se quedó callado. Pues claro que se quedó callado porque lo que le interesaba era seguir viaticando y viajando y que lo vieran los medios de comunicación sin producir nada como sus antecesores. Entonces, todos estos elementos hacen que esa operación, que fue exitosa de las fuerzas militares, pueda convertirse, como mencionábamos ayer, en la de El Micay, en otro fiasco y en una sindicación más para las fuerzas militares. Ahí está la prueba, están las fotos del material, están los titulares de varios periódicos y están los nombres de los bandidos eliminados en combate, pero falta saber cómo evolucionar eso, porque con el desgobierno de Petro cualquier cosa puede pasar. Escuchemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a los memorias de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie. Bueno, pues mencionemos aquí la importancia del subteniente y el soldado asesinados para resaltarlos. Vemos cómo los medios de comunicación presentaron las cifras también inexactas en estos combates. Están nuevamente las fotos del material incautado y falta ahora que salgan con el cuento que eran niños, ¿no? Niños armados con todo eso que vemos en la foto. Fusiles de alta precisión, radios de comunicaciones de la mejor calidad, cananas para ametralladora, municiones, granadas, etc. Eh,
Pasando en el contexto de cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca de la baja en combate de 8 terroristas de la FARC en el área rural del municipio de San José de Fragua, Caquetá. Pues para ese análisis de cierre, digamos que ha fallado el Estado colombiano en toda su integralidad e integridad durante este desgobierno en 2 años, porque quiere decir que su política de paz total era un embeleco, que no tenía nada estructurado. En Fundel hemos insistido muchísimo, es que no basta con decir yo soy candidato y cuando es elegido yo tengo tal idea, pues ideas tenemos todos, buenas o malas tenemos ideas. El tema es que cuando se va a gobernar, va a ejercer autoridad, lo que se va a poner en práctica, sea anunciado o no sea anunciado, pues tiene que tener toda una estructura montada. O sea, presupone que quien gobierna ya se ha reunido con un equipo de trabajo que va a llevar a feliz término esa idea, sea en lo social, lo político, lo económico, lo cultural, y que los entes encargados de desarrollarla ya tienen unas líneas mínimas estratégicas y unos objetivos o puertos de llegada. Eso lo supone cualquier lego en la materia. Si es en términos militares, si el comandante de una unidad saca eh, en- a una unidad subalterna a cumplir una misión, es que ya ha planeado todo, desde la logística, el transporte, los sitios de llegada, las formas de regreso, la duración de la operación, etcétera, etcétera. Tiene un esquema. Puede que en el desarrollo se presenten situaciones que cambien, pero tiene planes A y B y C y tiene una mecánica y un aparato logístico y un aparato eh, organizativo para estar coordinando toda la actividad. Traslademos eso al manejo del Estado. Un gobernante anuncia, mi política va a ser A, B y C. Perfecto, puede anunciar lo que considere que sea válido dentro de sus funciones y dentro de el desarrollo del país. Hasta ahí está válido. Lo que no es válido es que se ponga a anunciar cosas que mi política en este gobierno será la paz total y no sabía ni siquiera quién iba a nombrar de delegado para eso. No sabía ni siquiera cuáles eran los puntos que iban a tratar y no tenía tampoco ningún esquema de que vamos a manejar las conversaciones en este sentido. Puede, repito, que durante el recorrido haya que hacer ajustes, que eso es lo normal en toda actividad, pero es que no tenía ni eso mínimo. Entonces, ¿qué le podemos calificar? Pero desafortunadamente tenemos que ser honestos y sinceros. No es la primera vez que pasa, sino que siempre, en todos, y no hay excepción, los gobiernos anteriores ha pasado exactamente lo mismo. Es el afán de demostrarle al país que se puede negociar con los bandidos y los bandidos interesados en que los gobernantes de turno les caigan en eso. Y todos los gobernantes sin excepción, y todos son todos, no han nombrado a los más idóneos para negociar, sino a sus amiguis para que les lleven la cuerda de lo que hay que hacer en favor de sus intereses personales y no en favor de Colombia. Y este desgobierno, pues no es la excepción, y entonces el señor Petro, en medio de sus alucinaciones que le producen sus adicciones al café, ha hecho, peleado la gana y vive de tumbo en tumbo y piensa que él, con anteponer su figura y su autovictimización, va a engañar a los mismos que él ayudó a formar en su época juvenil y que comulgan con la doctrina del engaño. Adelante, mi coronel, con su reflexión. ¿Me escucha, mi coronel? Tenía el micrófono cerrado. El título de hoy, buenos días para todos. El título de hoy es El narcotráfico, combustible que no se aparta de las regiones. El Caquetá es una rica región del país por donde circulan diferentes economías como la ganadera,
la petrolera y el maldito narcotráfico. Este último que ha ido reemplazando las demás, dados los buenos réditos monetarios que produce. Las fuentes económicas presentes en este departamento han mantenido y sostienen la presencia de bandoleros y otros grupos armados ilegales, teniendo en primera plana acciones contrarias a los principios del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos. Asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros, movilizaciones, protestas, desplazamiento forzado, reclutamiento obligado de menores y el uso de estos y el campesinado en general como escudos humanos son apenas algunos de los más sobresalientes hechos que son fieles al cumplimiento del plan estratégico del Partido Comunista, donde los bandoleros son su brazo armado. 4 frentes de la FARC, apoyados por otros de los vecinos departamentos de Huila, Putumayo y Nariño, mantuvieron la zona por mucho tiempo. Han entrado en pugna por el dominio territorial junto y en contra de bandas de narcotraficantes y autodefensa, dándole a la región una extrema dosis de terror que para las FARC no bastaron en el logro de acogerse al proceso de paz, primero porque son una manada de tramposos que jamás han querido la paz, o al menos para ese logro se hace necesario conversar y pactar con quien debe ser, y segundo, el rentable negocio de la coca. Deberían quedarse con autorización de los que supuestamente se acogieron, convirtiéndose en congresistas, aprobadores de leyes contra el mismo pueblo, en disque las disidencias de alias Iván Mordisco, con lo que autodenomina el Estado Mayor Central de las FARC, dando continuidad al delito y con la seguridad que mañana, cuando caigan, van a ser unos gestores de paz, más para junto con el gobierno reírse de un país atormentado y en busca de dinero para pagar los impuestos y los onerosos sueldos de los señores congresistas, y ahora el milloncito de pesos de libre inversión que va a parar a lo mismo, adquirir más jugueticos para delinquir. Parece que el Caquetá incluso les ha servido de escondrijo para los que se están sacando y vienen huyendo de los operativos como la Operación Perseo, ya que incluso se ha incrementado la presencia de las camionetas de la UNP en la zona, al igual que la presencia de estos bandidos en los ríos, donde hasta fotografías parecen ser, están demostrando esta situación. Pues bien, el mal manejo dado a nuestro país, sumado a los intereses particulares de los gamonales de la región y la indiferencia de algunos sectores, nos dejan un panorama que no es digno de un pueblo sacrificado, que ha creído en los acuerdos y que si esto es verdad, entonces quienes fueron los que firmaron o a quién o a quienes se les debe reclamar por ese mal trabajo desarrollado. Causa tristeza el hecho, máxime cuando los autores se pavonean por los pasillos del Capitolio
postean grandes festejos, etcétera, mientras el pueblo suda y se sacrifica para pagar con que puedan disfrutar y el progreso y la destinación del recurso y presupuesto se sigue perdiendo y donde se deben hacer las inversiones son zonas desérticas y abandonadas hoy en día. Debemos acabar con esta terrorífica combinación. Debemos escoger bien, recordando todo lo que nos han hecho y por qué estamos así y vamos como vamos. Para eso es la memoria histórica. Nuestro diario programa institucional, el sacrificio de todo el tiempo, estamos desarrollando en el equipo de los coroneles, debe ser tenido en cuenta. Debe aplicarse la máxima premisa de aprender viendo la paja en el ojo ajeno. Muchos ojos ajenos, Cuba, Venezuela, Nicaragua o Argentina, en recuperación dificultosa, deben darnos los argumentos valederos para repasar, escuchar y aplicar las recomendaciones que se presentan a diario y de diferentes zonas del país, a disposición en la página web de la Fundación, para que precisamente no nos vuelva a suceder, seguros que la repetición va a ser más cruel que la anterior y o nos equivoquemos volviendo a votar por los mismos, por aquellos que apoyan el accionar del narcotráfico, pues estos, entre paréntesis, los politiqueros, solo nos darán más de lo mismo que nos han mostrado siempre, corrupción y más corrupción, que solo lleva para sus arcas y bolsillos el presupuesto, y ya nos han demostrado que ante las eventualidades y el sacrificio de vidas de la fuerza pública, ni hacen ni dicen algo. Parece que ese no es ni su problema, ni sus fuerzas militares, ni sus fuerzas de policía. En orden, bandoleros terroristas, politiqueros, narcotráfico, falta de institucionalidad y de gobierno, pero siempre un ejército entrenado con el sentido del cumplimiento del deber constitucional y sin los amarres propios de la limitación operativa, podrá ser podrá con este enemigo y con muchos más. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted. Eh, Hace usted una descripción, una caracterización de cómo es que actúan estos bandidos y cómo le hacen daño a Colombia con la venia complaciente y cómplice de gobernantes y de personajes que tienen el poder para cambiar las cosas. Y no lo hacen porque están empeñados en otras agendas o porque hay connivencia y hasta complicidad, como en el caso del señor Petro y los integrantes del pacto histórico con estos bandidos. Este es un ejemplo del cual el tiempo nos dará más argumentos, pero por ahora una demostración de que la política de paz total de Petro es absolutamente fantasiosa y farsante, y que como siempre los perdedores son Colombia y en este caso particular el martirizado departamento del Caquetá, porque no se nos olvide que unos días antes de esa operación el gobernador del Caquetá lanzó al mundo entero un SOS de petición de ayuda por parte del gobierno nacional frente a la dramática situación que viven los caqueteños presionados por los grupos terroristas, en contraste con la riqueza, la belleza natural y la potencialidad geoestratégica que tiene este hermoso departamento. Esta noche tendremos, no a las 7, como hemos dicho ayer, sino a las 6:30, por una nueva solicitud que hicieron el curso, entonces les pedimos que estén conectados antes, a las 6:30, para la exposición que le haremos a un curso militar
ya todos en uso de buen retiro en la reserva activa, sobre la idea general del proyecto político que plantea la Fundación para precisamente darle un nuevo enfoque a la situación de seguridad y de desarrollo del país. A todos, muchísimas gracias, que Dios nos siga bendiciendo y nos siga iluminando. Gracias, mi coronel. Feliz día.